Pauta de Análisis en la 100.5. 8:08 de la mañana y bueno, el mundo también está sacudido, hay muchas noticias, vamos a hacer foco en algunos, probablemente Colombia, por supuesto, que ya va avanzando, se está perfilando el nuevo presidente, digo perfilando porque ganó, pero ya un poco mirando a nivel regional, a muchos lo señalan que es parte, ¿no es cierto?, de una línea tipo Milei, tipo Bukele, como esa expertise, pero lo otro tiene que ver con España. Porque en España han habido además esta mañana muchas novedades por el caso de corrupción que afecta también a quien fuera mano derecha de Sánchez en España. Así y hay que sumar lo que está pasando en Oriente Medio, que se supone que hay un acuerdo, pero que no parece acuerdo, que todavía no alcanzan el acuerdo. Se lo preguntamos mejor a John Miller, que nos lo explique lo que está ocurriendo allí en Hormuz. ¿Cómo estás, John? Buenos días. Hola, buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Hola, sí, muchos frentes abiertos y lo que dice Gerardo, efectivamente Marco Rubio está en un viaje por los países del Golfo, básicamente en una misión de tranquilizar a los aliados de Estados Unidos que han visto, entre otras cosas, que Donald Trump favorecía un acuerdo con Irán que de alguna manera ha creado una gran inquietud entre ellos. Ahora mismo no entienden si Estados Unidos es aliado de ellos, aliado de Irán, aliado de Israel solo, con lo cual hay muchas preguntas y muchos de estos estados árabes, y es una de las consecuencias políticas del acuerdo que primero se vislumbró, van a preferir buscar acuerdos directos con Irán que seguir dependiendo de que Estados Unidos venga a defenderlo en una situación determinada. Y lo que no está nada claro es que estos estados prefieran a pactar y sumarse a los acuerdos de Abraham con Israel, mientras Israel siga atacando en el Líbano o comportándose de la manera en que se ha comportado en el último tiempo, o más el tema de Gaza. Con lo cual, Marco Rubio ha llegado a un sector donde tiene que sobre todo tranquilizar a los protagonistas de la región. Llegó a Abu Dhabi y lo primero que ha dicho es que el estrecho de Hormuz no va a estar sujeto a ningún tipo de peaje, ni siquiera medioambiental, por parte de Irán. De hecho, en las últimas horas se está hablando de que se abriría un corredor que no pasaría necesariamente por las aguas iraníes, sino por la parte que le corresponde al sultanato de Omán. En fin, hay varias cuestiones técnicas alrededor, pero lo importante es que Rubio se ha visto obligado a ir a la zona, enviado por el presidente Trump sin duda, a tranquilizar a los aliados y a decirles que Estados Unidos va a seguir vigilante y comprometido con lo que esté pasando. Él ha dicho que el Golfo, el estrecho, es una vía marítima internacional, que ningún país está autorizado a cobrar peajes o tarifas. También les ha dado algunas seguridades en el sentido de que a Estados Unidos le sigue preocupando el desarrollo del programa nuclear iraní, pero ahí ha usado una postura que yo creo que no era la habitual en Estados Unidos, o por lo menos en Donald Trump, que es decir que ellos creen que Irán cumplirá. Bueno, esto también me resulta novedoso, que se empiece a mostrar a Irán como un bando, después de haberlo atacado militarmente, como un bando con el que se puede confiar, ¿no? Claro. Sí. Es una cosa, John, tengo la duda respecto de qué rol juega por una parte Marco Rubio y qué rol está jugando J.D. Vance. Es decir, uno está en conversaciones y fue la figura en los días previos, ¿no es cierto? Y hoy día aparece Marco Rubio liderando esas conversaciones, como tú bien dices, para darle tranquilidad a los países árabes. Entonces, no sé si son concordantes, si están jugando roles distintos, son dos hombres clave, bien nucleares, del presidente Donald Trump y de su política exterior. Yo creo que a Marco Rubio, que evidentemente no oculta su deseo de suceder a Trump, igual que J.D. Vance, sin embargo salió bastante escaldado de la guerra de Irán. Él, que había triunfado en Venezuela y que todo parece que va a conseguir sojuzgar o imponer su voluntad y sojuzgar a los comandantes de la revolución, que por cierto se están muriendo. Este domingo murió otro más. Él, que prefiere hablar de Cuba y de Venezuela antes que en Irán, pues ha tenido que ir a Irán y ha tenido que sumarse a este tema, donde había ido J.D. Vance, precisamente el menos indicado porque es el único que se opuso a la guerra. O sea, Vance fue el único que, además, teniendo experiencia militar dentro de todo el gabinete chico donde estaba Pete Hegseth, Marco Rubio, Lutnick y los demás,
alentaron a Trump a ir a la guerra. Y en cambio, el único que les puso pega fue Vance, que es el único que tiene experiencia militar real en directo en el campo de batalla y que como buen militar lo primero que dijo era que las guerras se saben cómo empiezan y no cómo terminan. Sí. Y les desaconsejó profundamente empezar en esa guerra. John, cuando veía ahora hace poquito esta mañana en la Deutsche Welle las declaraciones que ha hecho Irán, me acordaba de lo que tú mismo nos venías diciendo hace un rato, ¿no? A propósito de esta mirada que hay de que Irán terminó doblándole la mano a Donald Trump y que el que sale debilitado acá, por más que quiera ponerse musculatura Donald Trump, está haciendo Estados Unidos. Irán dice que el acuerdo para poner fin a la guerra es una declaración de derrota de Estados Unidos. Lo acaba de decir el jefe del equipo negociador iraní, Mohammad Bakr, que dice que este acuerdo alcanzado solo pone de manifiesto que aquí esto ha sido resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní. Así lo dice. O sea, no iban a decir lo contrario, no, pero yo sí creo que tienen, pero sí creo que tiene razón Irán. O sea, absolutamente. porque Irán va a tener, dice, nosotros vamos a tener control de Hormuz, que antes de la guerra, si volvemos a enero, John, Irán no era el que era el supervisor, controlador de lo que pasaba en Ni Hormuz, ¿no? siquiera se había fijado en que podía tener el control de Hormuz. Imagínate. O sea, es que el control de Hormuz, piénsenlo bien, y es interesante que los auditores entiendan esto. El control de Hormuz, todo el mundo dice, no, pero si Irán siempre ha estado ahí al lado de Hormuz. Siempre ha estado, pero no siempre ha tenido un armamento que le permite destruir un portaaviones de miles de millones de dólares con un simple dron que vale menos de $1.000. Entonces, esa asimetría bélica es la que ha impedido que la flota de la US Navy entrara en el Golfo y atravesara el estrecho de Hormuz para forzar su apertura. La flota norteamericana se mantuvo desplegada afuera, en la parte segura, donde está rodeado de estados aliados. No se atrevieron a entrar en la olla que es el Golfo después del estrecho de Hormuz y donde Irán podía haber atacado con un simple dron, haber hundido una fragata. Es que eso ya hubiera sido humillante para la US Navy y hubiera cambiado completamente a la opinión pública norteamericana. Entonces, el problema es que sí, hace 40 años la US Navy forzó la apertura del estrecho de Hormuz, pero hoy no puede hacerlo sin correr el riesgo de perder sus naves a un coste bajísimo. Sí, junto con eso, lo del Congreso de Estados Unidos ayer, que votó y dijo que había el Senado, que había que terminar la guerra en Irán, que era inoportuna e inútil. Y habló Donald Trump y les dijo, así que tengo a Irán contra las cuerdas, listo para caer, y el Senado de Estados Unidos decide realizar una votación mal programada e inútil. Juegate corto. Entonces, sí, viven su propia fantasía. Eso no sé si lo transforma en realidad lo que está diciendo Trump. Exacto. Bueno, yo quería contarles un poco lo que está pasando en España, porque esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Parlamento en un debate donde ha tenido que explicar, se esperaba que iba a tener que explicar los casos de corrupción, sobre todo esa sentencia que conocimos el lunes del Tribunal Supremo que condenó a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos, exministro de Industria y además exsecretario de organización del Partido Socialista, uno de los cargos más poderosos que existen, probablemente el cargo más poderoso porque el secretario de organización es el que decide quiénes son los candidatos, quiénes son los responsables del partido en las regiones, etcétera. Controla todo el aparato, la organización interna. Bueno, José Luis Ábalos, condenado a 24 años por corrupción, 19 años de cárcel para Koldo García, su asesor, una persona que había sido un escolta en el País Vasco y que él ascendió a asesor y que hasta nombró en altos cargos dentro de los ferrocarriles del Estado, dentro de otros puertos, por ejemplo, la Organización de Puertos que administra los puertos españoles. Bueno, en fin, estas personas han sido condenadas, la sentencia ha sido ejemplar y el Tribunal Supremo, claro, Ábalos hay muchos comentarios que dicen le condenó directamente el Tribunal Supremo, con lo cual se ha quedado sin la posibilidad de recurrir. Normalmente en Chile pasa lo mismo. Como la Suprema sería, una cosa así. Claro, te condena un tribunal, pero tú puedes recurrir a la Corte de Apelaciones y luego puedes recurrir a la Suprema en última instancia, ¿no? En este caso, en Chile también hay un juez en España también hay un juez que instruye, luego hay un equivalente a la Corte de Apelaciones que es la audiencia provincial y luego el Tribunal Supremo. En el caso de Ábalos, al ser ministro, él se atrincheró en su escaño parlamentario y forzó que el Tribunal Supremo enviara un suplicatorio al Congreso pidiéndole que le levantara la inmunidad para poderlo juzgar. Resultado, perdió 2 instancias de juicio.
O sea, se quitó el juez natural y se quitó a la audiencia provincial que hubiera revisado las decisiones de ese juez natural. Y llegó directamente al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha sido aleccionador. El Tribunal Supremo ha hecho una sentencia que tiene más de 200 páginas, pero que básicamente lo que viene a decir es que los casos de corrupción en España políticos son tan graves que eso le obliga a tomar primero una sentencia, a dictar una sentencia aleccionadora, ejemplarizadora. Segundo, le obliga a tratar muy bien a un delator, que era un compinche del ministro Ábalos y de su asesor, que se llama Diego de Aldama, que era la persona que se encargaba de localizar a las empresas que querían recibir favores de su ministerio. Y este hombre cobraba comisiones, pero este hombre aceptó colaborar con la justicia y es el que entregó la evidencia que ha permitido condenar a Ábalos. De otra manera, si este hombre no se hubiera cambiado de bando, digamos, o no hubiera decidido colaborar con la justicia, probablemente nunca hubiéramos tenido constancia, hubiéramos tenido los documentos que han permitido condenarlo. Eso ha causado un gran escándalo porque la gente, sobre todo los partidarios del gobierno, dicen el corruptor ha salido librado y no tendrá que pagar nada, no tendrá que ir a la cárcel. No es verdad, ha sido condenado a 4 años. Si le vuelven a condenar, tendrá que ir a la cárcel casi con toda seguridad. Pero en este caso no va a ir a la cárcel porque el tribunal ha considerado que su colaboración fue excepcional. Fíjate que tan excepcional es la situación de la corrupción en España y es tan baja el reproche social por parte de la población española, o sea, se han degradado tanto los límites morales en la conducta política que el Tribunal Supremo ha tenido que erigirse como en el adulto en la sala y decir, oiga, ya está bien. O sea, porque mucha gente ha dicho, es que le han condenado 24 años, va a morir en la cárcel el señor Ábalos. Es que el Tribunal Supremo dice, es que es la primera vez que descubrimos que hay una organización criminal organizada por un ministro que estaba en activo en el gobierno. O sea, claro, no es un señor que hizo contactos en la política hace 10 años atrás, no, esto está pasando. Eso es. Claro. Esto lo hizo cuando él era ministro, no estaba efectivamente fuera de la política, no es que haya utilizado su agenda para utilizar los teléfonos de gente que conoció desde la política, es que estaba en el cargo. Sí. John, me llama la atención lo siguiente, porque Pedro Sánchez pareciera ser, ¿no?, que si esto fuera una laguna con cocodrilo, ha logrado surfear hasta ahora, pero bueno, veo que hoy día fue al Congreso, fue bien intenso ese debate, pero no sé si está logrando sortear. Veo en tu diario ABC Hoy Día que un escritor como Arturo Pérez Reverte, que uno sabe, digamos, el peso que tiene, es muy crítico con el presidente del gobierno, dice, por la defensa que está haciendo a los casos de corrupción de su partido. Es decir, aquí se están levantando voces, no solamente desde la política, sino que desde la sociedad civil, de personas que uno podría entender que tienen una mirada más bien progresista respecto del manejo que ha hecho finalmente la gente cercana a Sánchez, ¿no? Sí. Fíjate que Pérez Reverte a mí, bueno, es un escritor, pero muchas veces ha tenido opiniones en política muy claras, o sea, es muy enemigo de la corrupción, tanto de la izquierda como de la derecha, etcétera. La voz más importante que hay hoy en la prensa española está en El País, es la filósofa Adela Cortina. Adela Cortina es una filósofa que ha tenido una gran preponderancia dentro del Partido Socialista. Se le ha considerado incluso una filósofa cercana a las ideas socialistas. Y ella lo que dice hoy, dice que hay que independizar las ideas de la socialdemocracia del Partido Socialista, porque el Partido Socialista está manchado por la corrupción y va a terminar manchando las ideas de la socialdemocracia. Y entonces ella propone independizar las ideas de la socialdemocracia y que venga otro y las defienda, por favor, que no sean estos corruptos los que roben detrás de las ideas de la socialdemocracia. Esto es terrible porque lo que está ella marcando de alguna manera, o lo que está diciendo es, Pedro Sánchez no puede seguir siendo el abanderado de las ideas de izquierda. Esto o hay que cambiar a Sánchez o hay que cambiar al Partido Socialista para que deje de aceptar estos comportamientos como naturales dentro de sus filas. Y esto es muy importante porque ayer ya Felipe González dijo que a él le parecía que la sentencia, por ejemplo, que todo el Partido Socialista ha rechazado, a él le parece ejemplar. Y ha dicho que le parece una sentencia ajustada a derecho. Entonces, sí,
hoy los españoles dicen Felipe se ha hecho de derecha, pero no es solo que se ha hecho de derecha, es que en realidad Pedro Sánchez está llevando la situación a un extremo, y hoy a mí lo que ha hecho en el Congreso no me ha tranquilizado, porque él la última vez cuando Santos Cerdán, el secretario de organización que sucedió a José Luis Ábalos, se empezó a ver implicado en otros casos de corrupción también, que aún no han sido sentenciados porque Santos Cerdán no lo lleva al Tribunal Supremo, sino que lo juzga la Audiencia Nacional. Bueno, cuando Santos Cerdán apareció implicado, Sánchez hizo reconocimiento, dijo: me he equivocado al nombrarlos, he cometido un error, voy a tomar medidas para evitar la corrupción. Nada se ha hecho. Hoy, en cambio, ha contestado en plan completamente chuleta, diciendo que él está persiguiendo a los malos, que es verdad que se equivocó, pero que los está persiguiendo de manera incansable, y que si no fuera por él, esto no lo habría investigado nadie, y que la justicia le va a acabar dando a él la razón, aunque esté investigada su mujer y su hermano. Y entonces, bueno, lo que ha venido a decir es que no se va a mover, porque Sánchez al final es el político perfecto, y como es tan inescrupuloso, pues es capaz de aguantar, de poner cara de palo y aguantar carros y carretas en el Parlamento. ¿Cómo sobrevive? ¿Es esa actitud la que lo hace sobrevivir? Porque yo escucho debates, me interesan sobre esto, y lo que responden en su sector político es que el lawfare, es decir, que utilizan la justicia para poder desacreditarlos políticamente, es que como ustedes en el Partido Popular, como ustedes alguna vez también, es decir, nadie se pone rojo en el PSOE. Tiene un coro de fieles que deben los cargos que han alcanzado exclusivamente a la decisión de Pedro Sánchez. Ese grupo de legionarios que lo rodea, que les defiende, ese grupo, apenas cae el gobierno, se desarma. Pues cuando no puede, se desarma, y no va a tener, al contrario, van a ser vistos como unos malditos dentro del Partido Socialista. ¿Y la sangría porque sigue? Ya hay gente en el Partido Socialista pensando en un futuro sin Pedro Sánchez. John, ¿y la sangría puede seguir? Por el caso de Begoña Gómez, sí. Y el hermano y Zapatero, estoy viendo ahora en la portada del Mundo Todos que dice días, que detectaron más cosas, una asesoría de 200.000 euros cobros por de Bolivia. 200.000 euros en Bolivia. Todos los días hay noticias, porque todos los días se filtra algún detalle de los informes que la unidad, la Guardia Civil, que es el cuerpo policial que está sirviendo de policía judicial en este caso, está llegando al juez. Con lo cual, bueno, todos los días hay un escándalo. La verdad es que hay salidas institucionales. Le dicen, hay gente, por ejemplo, Junts le dice que presente una moción de confianza, que es distinto a una moción de censura. La censura necesita que un candidato alternativo se presente. Eso es imposible, porque al frente de Sánchez no hay por 3 o 4 votos no hay alternativa. Pero una moción de confianza demostraría que la mayoría con que Sánchez accedió al gobierno ya no existe. Y Junts no lo apoyaría. Entonces, bueno, en fin, John, estamos entrampados en una situación maldita. John, y en ese sentido, ¿qué es la percepción ciudadana? ¿Qué están mostrando las encuestas en términos de aprobación, desaprobación, tanto de la figura de Pedro Sánchez como también de su partido? Es decir, ¿hay aquí ahora una reacción desde la opinión pública española a lo que está pasando? Bueno, lo que ha pasado, Pedro Sánchez ha conseguido que por primera vez en la historia sociológica de España haya una mayoría de derechas que dice que le votaría a la derecha, y que está en torno al 55 o el 60%. España hasta ahora era un país sociológicamente de centro izquierda. Bueno, pues ahora parece que va a ser un país de derecha, y cada vez que habla Sánchez de más extrema derecha. Entonces, el asunto es que dentro del Partido Socialista, que no sabemos qué tamaño tiene el Partido Socialista ahora, o los que se dicen socialistas, sí hay un porcentaje que está creciendo mucho, que es el porcentaje que cree que hay una conspiración de los jueces contra Pedro Sánchez. Y claro, esto es muy malo, porque significa que la credibilidad de la justicia está empezando a quedar en cuestión en un sector importante de la sociedad. Una justicia que no tuvo problemas en juzgar a una infanta de España. O sea, esto hay que recordárselo, que claro, condenó al gobierno de Mariano Rajoy cuando estaba en el poder, y que forzó su caída con una condena. O sea, no es una justicia que tú puedas decir, no, es que esta justicia solo mira para un lado. Claro. No, es que en los últimos años es una justicia que ha acreditado que no tiene escrúpulo político.
John, te damos las gracias por tu reporte de todo lo que está Que tengas pasando un en bonito Europa día. y en tu país. Me imagino que se esté muy puede bien. respirar allí, ¿o no? Porque en Francia hay No, incluso fallecidos. Estás al horno. Tú que debes haber leído el Guardian hoy porque te has Sí, convertido en una adicta. tú me diste esa habrás adicción, visto, habrás visto que el Guardian titula 94 millones de europeos por encima de 35 grados de calor. No, sí, parece 40 que Eso no. es muertos. exactamente 40 así. muertos Yo por la ola creo de que calor. mañana 40 muertos, pero por ahogamiento, porque en Francia se han lanzado al río, al agua, A cual- sin claro, mirar. Claro. Es tremendo porque la gente está desesperada. Nosotros esperamos que mañana baje la temperatura. Yo mañana, ya el viernes les voy a contar si bajaron las temperaturas o no. Gracias, Ojalá. John, que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo, John. Cuídense Chao. mucho. Chao.